Gusto en verlos. Hola amigo, ¿cómo estás? Veo caras así serias. A Pérez Vázquez la veo mirando la pantalla firmemente sin saber qué es lo que está pasando acá. A Pérez Vázquez mujer, ¿eh? No Pérez Vázquez hombre. Ya está, ahí está, ya está sonriendo. Ya. Están compartiendo el mismo espacio, creo, entre ustedes, ¿no? Sí, ya lo había costado ya. Pero ¿qué están mirando? Yo veo ahí esas chicas. ¿Qué hacen esas chicas pobres en tu pantalla? Hola con todo lo que están saludando por interno, muchachos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mía? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Quispe Saavedra? ¿Cómo estás, Chávez? ¿Cómo estás, Rodríguez? ¿Cómo estás, Roxana? ¿Cómo están todos, muchachos? Espero que estén bien por la casa, la familia, que la salud nos siga acompañando. ¿Ya? ¿Cómo estás, Jonathan? A ver, vamos a compartir la pantalla que tenemos por acá. Tenemos esta semana una clase un poco extensa, ¿ya? No digo un poco, bastante extensa, ¿ya? Así que les voy a pedir atención absoluta para poder avanzar con este tema. Tenemos que hacer el periodo del intermedio temprano. Y cuando hablamos del intermedio temprano, muchachos y muchachas, nos estamos refiriendo al periodo que va desde la culminación del horizonte temprano, que era la época donde predominó Chavín, ¿ya? Hasta la época del desarrollo de la cultura Wari, o el horizonte medio, ¿ya? Entonces, vamos sin preámbulo porque tenemos diapositivas y el tema es extenso. A ver, ahí te estoy planteando lo primero, ¿no? El tema de hoy es el tema que está acá en el centro de esta línea de tiempo, que es el intermedio temprano, pero antes del intermedio temprano no se olviden, ¿ya? Estuvo el horizonte temprano donde la cultura más importante fue Chavín. Recuerden que ese periodo se desarrolló entre el año 2000 y el año 200 a.C., siendo el periodo más importante entre el 1200 y el 700, donde Chavín fue la cultura más importante de los Andes. En la época del formativo superior, donde estuvo culturas como Paracas, no se olviden ustedes, les decía, en esta época Chavín pierde el poder político, ¿ya? Político, pero todavía sigue teniendo influencia cultural. Es decir, los dioses de la cultura Chavín y el estilo de producción cerámica, el estilo de arquitectura, todavía sigue teniendo influencia. Aunque poco a poco, no se olviden de eso, los pueblos se van deschavinizando, van perdiendo influencia de Chavín y van generando su propia identidad cultural. Dentro de esa identidad cultural, va formándose su propia religión, hasta su propio idioma, su propio estilo de cerámica. Y cuando eso se consolida, cuando hay una independencia política y cultural con respecto a Chavín, entramos al periodo intermedio temprano, que va entre el año 200 a.C. al 700 después de Cristo aproximadamente. Siempre se va a hablar de aproximado porque estas periodizaciones o esta cronología va a terminar variando con algunos investigadores. Ahora, ¿qué es lo más importante de manera general de la época del intermedio temprano? Vamos a ver sus características. Primero, cambia el sistema de gobierno. En la época del formativo o el horizonte, recuerden que el gobierno era de carácter teocrático, que significaba que gobernaban los sacerdotes. Pero ahora lo que vamos a encontrar es un compartir, es una compartición entre los sacerdotes y los militares de las decisiones de gobierno. Depende de la sociedad que hablemos. En el caso de Mochica, ya recuerden, en el caso de Mochica, recuerden que los gobernantes eran jefes militares y religiosos a la vez. En el caso de Nazca, los militares tienen más influencia que los sacerdotes, y en Tiahuanaco, que surge en este periodo también, los sacerdotes tienen más poder que los militares. O sea, pueden haber dos grupos en el liderazgo, pero alguien siempre va a terminar teniendo un poco más de influencia que el otro. No siempre, puede ser que en el cambio del tiempo puedan ir variando esa posición política. Pero repito, sacerdotes y militares comparten las decisiones de gobierno. La otra característica a tomar en consideración, ¿ya? La otra característica a tomar en consideración es que durante esta época se le va a terminar dando diferentes denominaciones. Se escucha bien, ¿ya? De este periodo llamado intermedio temprano por John Rowe, porque en esta época van a haber diferentes estilos de cerámica en diferentes regiones en el mismo periodo. También se le conoce como el periodo de los desarrollos regionales. Es el nombre que le va a dar Lumbreras a esta época, ¿ya? A esta época. Repito, sinónimo de intermedio temprano es periodo de los desarrollos regionales, o también llamado primer desarrollo regional. Otra forma de denominarlo es el periodo de los maestros artesanos. Eso lo pone otro arqueólogo, un norteamericano llamado Junius Beard, ¿ya? Beard nos termina diciendo que a este periodo también se le podría llamar como el periodo de los maestros artesanos. Espero recuerdes, ¿qué era un artesano? Aquel que hace arte con sus manos.
¿Qué cosa era hacer arte con las manos? Hacer cerámica, por ejemplo, hacer joyas, por ejemplo, orfebrería, hacer, por ejemplo, telas, ya textilería. Eso era parte de las artesanías. En esta época se va a terminar teniendo un alto desarrollo artesanal, pero además de muy buenos ejemplos, van a ser diferenciados por región. ¿Por qué? Porque no te olvides que cada pueblo ha generado su propia identidad cultural y eso se va a terminar observando en sus artesanías. Tomen en cuenta, por ejemplo, los que más van a destacar en cerámica son Mochica y Nazca, pero a pesar de eso van a tener diferencias. Moche solamente usa dos colores, tiene una cerámica bícroma, pero destaca en la producción de huacos escultóricos. Si a los huacos le da la forma de lo que quiere representar, sus huacos son realistas, representan cosas de la vida diaria o sus creencias. Mientras que los Nazca no tienen huacos escultóricos tan buenos como los Mochica, pero utilizan hasta 16 tonos de colores diferentes, mientras que Moche solamente usa dos. Entonces, en Moche destaca lo escultórico sobre lo pictórico, es decir, la forma sobre el color, mientras que en Nazca destaca lo pictórico sobre lo escultórico. Los colores, el uso de colores sobre la forma, ya sobre la forma. Por otro lado, tienes a la cultura tiahuanaco, que va a terminar teniendo unos vasos de boca ancha llamados queros. Misma época, diferentes regiones, diferentes tipos de producción de cerámica de muy alta calidad, ¿ya? Pero además de eso, también se le llama como las sociedades hidráulicas. Recuerden que la palabra hidráulica significa manejo de aguas, uso del agua. Chavín, no se olviden, fue el primer gran difusor de la tecnología de los canales de regadío, que le permitió a diferentes pueblos ampliar su zona de cultivo, tener excedentes, tener una mayor cantidad de productos para ofrendas. Pero la geografía peruana es muy compleja. Y yo les venía comentando esto, pero recuerden, finales del formativo medio, gran fenómeno del Niño, inundaciones, sequías que afectan a muchos pueblos. Precisamente los pueblos que se van haciendo independientes van a ir generando tecnologías aplicables a su región, a su realidad geográfica en particular. Por ejemplo, pregunta de examen de admisión, los pueblos de la costa, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poder extraer agua del subsuelo en ese territorio semiárido, semidesértico. Los Moche van a utilizar acueductos o canales subterráneos y los Nazca van a terminar extrayendo el agua mediante las galerías filtrantes, ¿ya? Mediante las galerías filtrantes. Por otro lado, recuerden que los Huarpa, ubicados en Ayacucho, con un suelo muy rocoso por la tremenda cantidad de cerros que hay, van a terminar cultivando en las laderas de los cerros, ¿ya? A través de terrazas de cultivo llamado con el nombre de andenes, ya de andenes. Pero así como está ello, también tenemos a quienes, ya también tenemos a quienes. Tenemos a los tiahuanaco en la zona del altiplano que van a ser los camellones, pero que lo veremos con detalle la próxima semana. Entonces, cada pueblo ubicado en una geografía particular va a terminar desarrollando una tecnología agrícola adaptada a ese medio ambiente hostil. ¿Ok? Ahora, vayamos al siguiente punto. Estos son los pueblos que se desarrollaron ya durante la época del intermedio temprano. Estoy poniendo en un mapa general con colores en particular, ya con colores en particular, y vamos a hablar algunos detalles pequeños de algunos de estos pueblos. Comencemos con los Cuismanco. Cuismanco es un pueblo que se va a desarrollar en la zona de Cajamarca, ya ahí está de verde en el mapa, ya. También tenemos a la cultura Lima. Profe, ¿por qué no hablas de Moche? Porque de Moche vamos a hablar en extenso en un momento. La cultura Lima ha tenido 2 veces pregunta de examen de admisión. La cultura Lima se desarrolló, ¿sabes dónde? En Lima, por lógica. Pero estamos hablando no de la región Lima, sino del departamento Lima. En el departamento Lima hay 3 grandes ríos que cruzan este espacio. Uno termina siendo el río Chillón, en el norte, Zapayal, Puente Piedra, Caraballo, ¿ya? O termina siendo el río Rímac, que se encuentra en el centro de Lima, el Agustino, Lima, Rímac, etcétera, ¿ya? Y otro termina siendo, Chosica también, y otro termina siendo el río Lurín, ubicado en el sur, entre Lurín y Pachacamac. Es en ese espacio geográfico donde vamos a encontrar el desarrollo de la cultura Lima. Los 2 espacios más importantes son el río Rímac y el río... se me fue el nombre que te dije hace un ratito. ¿Ya? El río Lurín. En el caso del río Rímac, en el valle del río Rímac, se va a terminar encontrando la ciudadela más importante del departamento de Lima, que algunos lo terminan llamando como su principal centro administrativo o capital. Esa termina siendo conocida con el nombre de Maranga. ¿Ya? Maranga. Maranga era una ciudadela de adobe gigante, o sea, gigante para el espacio geográfico. Esta iba desde, más o menos, desde el Parque de las Leyendas, pasando por la Universidad Católica hasta la Universidad de San Marcos.
en toda esa extensión. Y terminaba llegando hasta la mitad de Pueblo Libre. Todo eso terminaba siendo una ciudadela gigantesca con templos, con centros de gobierno, con viviendas para la población y demás, ¿ya? Afuera, la zona de cultivo, afuera, la zona de los pescadores, en la zona del Callao, y todo era parte del entorno geográfico donde estaba Maranga. En Maranga, una particularidad es esta, y creo que te lo dije la vez pasada. Recuerden que de manera general, en toda la costa, Moche, Lima, Nazca, por ejemplo, los que están acá, ellos van a terminar realizando construcciones con un material que es el adobe, que son bloques de barro. Pero en la cultura Lima y en Maranga en particular se utilizaron unos bloques de adobe más pequeñitos, llamados con el nombre de adobitos, porque eran adobe chiquitos, ¿ya? Y no eran puestos de manera horizontal o echaditos, sino que eran puestos de manera vertical. Y algunos lo llaman como técnica del librero, porque parece que fuera un libro puesto al lado del otro, ¿ya? Un dato, pregunta de examen de admisión, además. En el valle del río Lurín, al sur de Lima, se va a terminar encontrando el templo de Pachacamac. Hay que recordar que Pachacamac era una divinidad, ¿ya? Pachacamac es el dios de los movimientos telúricos, es el dios de los temblores, ¿ya? El mito dice que Pachacamac está durmiendo en el centro de la tierra, mueve un brazo, temblor, mueve una pierna, terremoto, la epilepsia, cataclismo, ¿ya? Cataclismo. Pero la importancia de Pachacamac no reside solamente en ello, sino en otra cosa. El templo de Pachacamac se caracterizó y fue logrando prestigio por ser un gran oráculo, un predictor del futuro, ya un predictor del futuro. Y no estoy hablando del futuro del clima, estoy hablando del futuro de lo que le va a pasar a las personas. De tal manera que gana, insisto, un gran prestigio, un gran reconocimiento por eso, ya por eso. Cuando acaba el intermedio temprano y estos pueblos van a ser sometidos por Huarpa, que ahora se transforma en el imperio Huari, ¿ya? Cuando Huari llega a Lima, ve precisamente cómo la gente peregrinaba, viajaba desde muy lejos a Pachacamac por hacer sus preguntas. Así que Huari convierte a Pachacamac en el dios más importante de la costa, en la época del Horizonte Medio, en la época del imperio Huari. Pero repito, ¿dónde surge este culto a Pachacamac y al oráculo de Pachacamac? En la cultura Lima, en el intermedio temprano, no te olvides. ¿De qué más vamos a hablar? De Recuay. Recuay es la época de decadencia de la cultura chavín. No se olviden que en Ancash, ya en el Callejón de Conchucos, estaba la base de la cultura chavín. Pero después de que Chavín alcanzó su apogeo en el formativo medio, luego entra en crisis. Entre el formativo superior y el intermedio temprano, esa crisis del dominio chavín se le conoce con el nombre de Recuay. Profe, Chavín destacó por la escultura sobre piedra, la escultura lítica. Recuay también, ¿ya? Pero con figuras de piedras más gorditas, con imágenes de guerreros, cosas que antes no encontrabas, es lo que vamos a terminar encontrando en Recuay, en Ancash. Por otro lado tenemos la cultura huarpa, y la cultura huarpa se va a desarrollar ¿en dónde? En Ayacucho. Huarpa es la base del posterior imperio Huari, ¿ya? Del posterior imperio Huari, y en lo que más destaca es la producción de los andenes, ¿ya? ¿Qué todos son los andenes? Vamos a recordar, aunque en la próxima clase lo vamos a ver a detalle. Recuerden, Ayacucho es una zona de mucho cerro, ¿ya? Y yo tengo que vivir en este suelo rocoso. Entonces, como en el cerro no puedo cultivar porque las raíces no se van a sentar, ¿qué van a hacer ellos? Van a poner paredes de piedra, de acá van a terminar poniendo piedra en la parte inferior, tierra en la parte media, abono en la parte intermedia, y acá van a terminar cultivando. Los andenes van a terminar sirviendo para ampliar la frontera agrícola, para poder ganar más espacios para el cultivo, y eso es lo que encontramos con Huarpa, antecedente de los Huari antes de su gran expansión. Por tanto, ya hemos dejado algunas culturas. Hemos dejado Moche, Nazca y Tiahuanaco del mapa. Tiahuanaco todavía nos corresponde ver la próxima clase, pero hoy veremos a Mochica y a Nazca. Ya, Mochica y a Nazca. Comencemos con algunos datos básicos. Repito, muchachos, lo que les he dicho antes. ¿Tienes alguna pregunta? Abres tu micro, preguntas con todo el gusto del mundo. Y si no quieres preguntar así, manda tu pregunta por el chat, pero estén atentos. Moche o Mochica, ¿cuál es el nombre adecuado? Cualquiera de los dos. Ya no me voy a poner a debatir o a discutir por qué unos lo llaman Moche, otros lo llaman Mochica, porque no hay tiempo nada más. Pero Moche o Mochica cualquiera de los dos es el nombre adecuado para este pueblo, esta civilización. Cuando hablamos de Mochica, ¿dónde se ubican ellos? Ellos van a terminar teniendo su centro de desarrollo, ¿en dónde? Lo van a terminar teniendo en la región de La Libertad. Ya en la región actual de La Libertad, ahí se termina encontrando la cultura Moche o Mochica. Si queremos ser muy exactos, Moche va a terminar teniendo su centro acá. Mira, acá te lo estoy poniendo de rojo, ya de rojo en el mapa. Ellos se van a ubicar entre los valles del río Moche y el río Chicama. Aquí está el río Moche, aquí está de celestito por acá, y aquí está el río Chicama. De ahí viene el nombre de Mochica. Mo por Moche, Chica por Chicama. Mochica, ya Mochica.
Entre esos valles se inicia el desarrollo de la cultura mochica, pero Mochica en el paso del tiempo se va a terminar extendiendo, ¿ya? Se va a terminar extendiendo. Se va a terminar extendiendo por el norte, llegando hasta dónde? Por el norte va a terminar llegando hasta Piura, pasando de Piura, ya pasando por la región de Lambayeque, ya La Libertad, y va a terminar llegando hasta la costa de Ancash, ya hasta la costa de Ancash. En todo ese espacio de la costa norte es que se fue desarrollando la cultura moche o mochica, no te olvides tú. Otra cuestión, como estamos en la costa, recuerden que el territorio termina siendo semiárido, semidesértico. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la costa peruana es un territorio árido, pero en la costa norte hay una gran cantidad de ríos muy cercanos unos de otros que terminan pasando por el territorio costero. Y eso es importante porque los ríos de la costa norte terminan teniendo un caudal regular. En castellano vienen teniendo agua todo el año y eso permite que el territorio sea ampliamente fértil para el desarrollo de agricultura. No se olviden de eso ustedes, muchachos y muchachas. ¿Ya? Repito, a pesar de ser un territorio semiárido, semidesértico, tienen una gran cantidad de territorios cultivables, ya cultivables por los ríos fértiles que cruzan su región. ¿Ok? No te olvides. ¿Qué más a tomar en cuenta con respecto a Moche Mochica? Su economía, ya su economía. Creo que les dije esto la vez pasada, y si no, te lo hago recordar. Recuerden que los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica en su mayoría la agricultura. Solamente salvo una excepción. ¿Cuál termina siendo la excepción? El Chat-P. ¿Ya? El Chat-P. ¿Alguien se acuerda de eso? A ver si me la están poniendo ahí. ¿Ya? El chat P, ¿ya? Así como está. Perfecto, ya, perfecto. ¿Cómo es el chat P? Recuerden que era Che de la cultura Chincha, A de los Aymaras, T de Tiahuanaco y P de Pucará. Pucará en el formativo superior ubicado en Puno, ya en Puno, luego va a ser reemplazado por Tiahuanaco, que va a vivir entre Puno y Bolivia, entre el intermedio temprano y el horizonte medio, y en el intermedio tardío, en esa misma región, van a estar los Aymaras. En la región del altiplano peruano-boliviano, la principal actividad económica termina siendo la ganadería. ¿Ya? No estoy diciendo que no hay agricultura, pero su principal actividad económica es la ganadería. Mientras que en Chincha, su principal actividad económica va a terminar siendo el comercio. ¿Ok? No se olviden de esos datos. Ya, no se olviden esos datos. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, bajo esa lógica, recuerden, si Mochica no está dentro de ese grupo, entonces su principal actividad económica es la agricultura. ¿Cómo cultivar en un territorio semiárido, semidesértico, profe? Fácil. Tomen en cuenta que ellos van a terminar utilizando primero tecnologías que Chavín había heredado, los canales de regadío, ¿ya? Y van a utilizar canales de regadío y Moche va a crear un canal de regadío muy interesante llamado con el nombre del canal de la cumbre. A 800 metros, ya 800 metros sobre el nivel del mar, desde ahí van a terminar haciendo canales. ¿Y por qué, profesor, a una altura tan elevada? Porque desde esa manera van a poder tener una pendiente más grande para poder llegar a lugares más alejados, ya más alejados, y ampliar tremendamente las zonas de cultivo en la costa, ¿ya? Ese canal de la cumbre hasta hoy se sigue utilizando para que veas qué tan avanzada era la tecnología de los moche y qué tanto conocían su medio ambiente. Por otro lado, ya, por otro lado, recuerden ustedes que no solamente está esto, sino que la novedad, ya la novedad tecnológica o hidráulica de los Mochica va a terminar siendo la producción de los acueductos. Acueducto, repito, es un canal que puede ser de dos tipos, o subterráneo o bajo tierra o por encima de la superficie terrestre. Profe, aguanta, ¿cómo puede haber un canal por encima de la superficie terrestre? No por la superficie, por encima. No sé si han llegado a ver esto ustedes el año pasado, o tal vez lo vayan a ver este año con el profe Yucra, que les enseña Historia Universal. Pero cuando hablen de Roma, ¿ya? Cuando hablen de Roma, ustedes van a terminar encontrando canales elevados, ¿ya? Para llevar el agua de una provincia a otra, ¿ya? Eso no lo encontramos en el Perú de este periodo, pero sí vamos a encontrar canales subterráneos o acueductos, como el canal o el acueducto de Ascope, ¿ya? Que también se sigue utilizando hasta ahora. Entonces los moche, conociendo su geografía, pudieron realizar producción en su territorio. Por otro lado, también van a desarrollar otras actividades, utilizando tu lógica. Si ellos tienen el control de la costa norte, tienen al frente el litoral, tienen al frente al mar. Así que, por lo tanto, la pesca va a terminar siendo otra actividad muy, muy, muy importante para la época, ¿ya? No se olviden ustedes. Para eso, ¿qué van a utilizar? Para eso van a terminar utilizando embarcaciones independientes como los caballitos de Totora. Ahí viene precisamente una cerámica escultórica de la cultura mochica, donde se ve a un hombrecito encima de un caballito de Totora y en las manos viene teniendo como remo,
que es un remo que hasta ahora se termina utilizando para poder pescar, ¿ya? Pero también, así como se termina representando con un huaco escultórico, también se representa en los huacos iconográficos. En la iconografía mochica se va a terminar observando dibujado en su cerámica la acción de la pesca. Si te das cuenta, ellos están sobre caballitos de totora, ¿ya? Encima del mar, ahí están las olas y están pescando. Están los peces volando por encima como la forma de captura que ellos van a terminar realizando. No te olvides tú. Esa es parte de las actividades que va a terminar teniendo Mochica. Profe, ¿tienen comercio? Por supuesto que sí, ya, por supuesto que sí. Y varios autores consideran de que ellos tienen comercio hasta con los mayas, ya. En mayas se ha terminado, en los mayas, en Centroamérica se ha encontrado bronce arsenical que termina siendo una producción made in moche, solamente made in moche, ya. Eso también termina siendo parte del comercio, los contactos que con otros pueblos pudieron tener. En el aspecto político, ya no podemos dejar de lado ya estas características. Mochica no tiene un gobierno unificado. Recuérdalo muy claro, Mochica no tiene un gobierno unificado. No hay un rey de los Mochica. No existe un rey de los Mochica. No hay un gobernante para todo Moche. Moche, como te decía, venía teniendo un montón de ríos que cruzan su territorio. Cada río forma un valle, ¿ya? Cada río forma un valle. Y cada valle venía siendo un gobierno independiente. ¿Ya? Lo que Moche tiene, ya lo que Moche tiene es una confederación, es una alianza de los diferentes valles, ya de los diferentes valles del territorio de la costa norte. Cada valle tiene su gobernante y ha hecho una alianza, ya una alianza con los gobernantes de los otros valles. Esa es una confederación. ¿Cómo se llama el gobernante de un solo valle? Aquel personaje que gobierna un solo valle se le conoce con el nombre de Alaec. Y aquel personaje que gobierna dos o más valles se le conoce con el nombre de Siequich. Ya es Siequich. No se olviden ustedes ese dato. El que gobierna un valle, Alaec, el que gobierna dos o más valles se le conoce con el nombre de Siequich. No te olvides tú. Ya no te olvides tú. Pero fue una pregunta. ¿Aquel que gobierna dos o más valles puede gobernar todos? No se conoce eso en su historia. ¿Ya? Con los restos que se tiene, que no son restos de documentos escritos, se puede conocer de que el señor de Zipán, por ejemplo, terminó gobernando hasta 4 valles, pero nunca todos, ¿ya? Pero nunca todos. Así que no hubo un gobierno unificado en ningún momento de su historia. Aquí está el señor de Zipán, precisamente como una muestra de un Siequich poderoso durante este periodo. La otra característica es lo siguiente. Te dije hace un momento de que Moche no tiene una unidad política, pero existe una confederación. Y no solamente es una alianza de los diferentes gobernantes, sino que todos los pueblos de la zona de la costa norte de Mochica van a terminar teniendo algunos elementos en común que les permite reconocerse entre ellos como parte de una misma civilización, pueblo, cultura. En ese sentido, ¿qué encontramos? En ese sentido encontramos, primero, que todos estos pueblos comparten el mismo idioma que termina siendo la lengua muchica, o la lengua mochica, ya la lengua mochica. Es en Piura, en Lambayeque, en La Libertad y en Ancas, donde estos pueblos de la civilización mochica convivieron, todos hablaban el mismo idioma. No solamente hablaban del mismo idioma, creían en los mismos dioses, porque esta es una región politeísta, tienen diferentes divinidades, pero entre ellos destaca uno en particular que termina siendo el dios Ayapaec, ¿ya? Ayapaec, ¿ya? Se le puede escribir de diferentes maneras. Ayapaec, como lo estoy poniendo yo, Ayapaec también se le puede terminar diciendo así o todo junto, no importa, es el mismo personaje. Ayapaec, ya Ayapaec, es el personaje que sale acá a continuación. Escucha, en diversos murales ya de los diversos centros arqueológicos de la cultura mochica, en la Huaca de la Luna, en la Huaca Rajada, en la Huaca del Cabo Viejo, donde está la señora de Cabo, en la Huaca del Brujo, siempre aparece esta imagen. Es la imagen de un ser con colmillos, ya colmillos en su boca, ya con sus ojos así sobresalientes y con cabellos que tienen forma de ola de mar. Y este vendría a ser el rostro de Ayapaec. Ayapaec es algo así como el dios de la guerra entre los mochicas. En las cerámicas aparece precisamente el dios Ayapaec, siempre enfrentándose a otros seres. Aparece un ser que es una serpiente con 2 cabezas, una serpiente bicéfala, una cabeza en la cola y otra en la punta del cuerpo. O termina siendo, por ejemplo, el zorro, o termina siendo el felino, y a todos los va derrotando. Y mientras los va derrotando, se va poniendo de cada uno de estos animales a los que va venciendo, pero con características humanoides, se va poniendo eso en su cuerpo. La serpiente, por ejemplo, se la pone como un cinturón,
al felino que derrotó se lo termina poniendo como si fuera un casco por encima de la cabeza, y así por el estilo va haciendo eso. ¿Qué cosa es lo que quiere decir los mochica? Y esa es una interpretación que le estoy poniendo ahí. Lo que están queriendo poner los mochica, ¿ya? Los mochica es al dios Ayapaec como no un personaje. Ayapaec no es una persona, Ayapaec es el ejército moche, ¿ya? Es el ejército moche. Es el ejército moche enfrentado contra otros pueblos y victorioso, que es lo que se quiere representar en esa imagen, ¿ya? En esa imagen, ¿ya? Por otro lado, también recuerden que además del idioma y los dioses, ellos van a terminar teniendo costumbres en común. El mismo estilo de cerámica, el tipo de vestimentas, los alimentos que consumen, las festividades que realizan, hacen que ellos se sientan parte de la cultura mochica, de la cultura mochica. Entonces, además de ello, ¿qué otra característica importante encontramos? Profe, si me estás hablando de que existe una confederación, una alianza entre los valles se llevan bien y nunca se enfrentan, falso de falsos. Los valles tienen conflictos, pero la particularidad es que no existe una guerra entre un valle y otro valle. ¿A qué me refiero? Recuerden, te hago una pregunta para que tú me la respondas, o con micro o por el chat. Pregunta, ¿qué cosa es lo que busca un pueblo? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que busca un pueblo para esas épocas cuando le hace guerra al otro? ¿Ya? Dime tú, ¿qué cosa es lo que busca un pueblo cuando le hace guerra al otro? ¿Cuál es su objetivo producto de estos conflictos? Busca ¿Qué? ¿No escuché? Más territorio. ¿Ya? Territorio, ¿ya? ¿Pero territorio de qué? ¿Para qué? ¿De qué tipo? para cultivar, ¿Ya? Fértil. Territorio cultivable, ya, muy bien. ¿Y qué más? para expandirse, ¿Ya? Acá me dicen, mira, me dicen tierras también por interno, tierras está bien, y acá me dice que se sometan. Claro, esa es la otra característica, ¿no? Es decir, yo termino enfrentando y derrotando a otro pueblo por las tierras que va a tener, tierras cultivables, ya tierras cultivables. Pero pregunta, ¿esas tierras se van a cultivar solas? No, solas no se van a cultivar. Entonces yo necesito que el pueblo de ese lugar al que yo venza, ya termine trabajando, ya, en esas tierras y me termine entregando a mí los excedentes, ¿ya? O sea, que trabaje para mí como una forma de tributo. Esa es una cuestión especial. Ahora, los pueblos de la costa norte no son pueblos muy abundantes, ¿ya? O sea, no son numéricamente gigantescos, ¿ya? Entonces, si hubiera una guerra de un valle contra otro en un gran conflicto, ¿cuál va a ser el resultado? Mucha gente muerta del pueblo derrotado. Y esto no me conviene, porque no voy a poder explotar muy bien sus recursos. Entonces, lo que hacían cada uno de los valles es tener su selección de militares, para que le entiendas así, ¿ya? Así como la selección de cada país que se enfrenta en un campo de fútbol, ellos venían teniendo su selección de militares de cada uno de los valles, ¿ya? Y se enfrentaban en estadios para terminar viendo quién era el ganador, ¿ya? Eso era en estadios, ¿a qué te refieres? Sí, así como antes habían peleas de gladiadores en Roma, cada valle venía teniendo su rey, su jefe local, su alaec, y ellos venían teniendo su selección de militares y los hacían enfrentar. Es como si el alaec del valle de Nepeña le hace la bronca al alaec del valle de Chicama, ¿ya? Y sería el que pegue termina conquistando, controlando el otro valle. Ya, pues vamos a pelear, pues, pero tú y yo no, vamos a enviar a nuestra selección de militares. Y en las huacas, en los templos, habían precisamente grandes canchones, grandes espacios, donde se producían las llamadas batallas rituales. Los militares de uno y otro bando enfrentándose. En la batalla, lo que yo buscaba era derrotar y someter al contrincante, no matarlo, ya no matarlo. Profe, ¿y por qué no lo matabas? Porque después le vamos a matar. Yo en el campo de batalla lo sometía, hacía que se rinda, y una vez que acababa la batalla, los militares del pueblo vencido, eran entregados en sacrificio, ¿ya? En sacrificio. El sacrificio se hacía para el dios de la guerra, que era Ayapaec. Por eso es que a ese dios también lo llaman el dios degollador, como acá está precisamente en la diapositiva también. Pero además de eso sucedía lo siguiente. El gobernante del pueblo vencido pasaba a subordinarse o a ponerse al mando del gobernante del pueblo vencedor. Y era parte de las reglas que decían. Habían guerras, sí, ya por territorios y recursos, sí, pero habría que tomar en cuenta que no eran guerras donde yo busque matar al contrincante, sino eran guerras entre militares, digamos así, seleccionados, para que el que pierda sea sometido, ya sea sacrificado, y el pueblo vencedor se quede con los recursos del pueblo vencido. No te olvides tú, a eso se le llaman batallas rituales. En la cultura maya, no sé si habrás escuchado esto alguna vez, sucedía algo parecido, ¿ya? Pero no igual, pero parecido.
Yo no sé si habrán escuchado que los mayas definían sus enfrentamientos jugando un partido de fútbol. ¿Ya? ¿Eso han escuchado alguna vez o no? ¿Ya? Jugando un partido de fútbol, profe, ¿cómo así? Su partido de fútbol no era como el que nosotros tenemos, no era un arco con un arquero y 11 jugadores, no era así, sino que ellos venían teniendo como aros de básquet, pero puestos en las paredes, ¿ya? Y puestos no echadito para que entre la pelota acá, sino de manera vertical para que la pelota entre por acá. Y no podías utilizar los pies, sino los codos, los hombros, los glúteos, las rodillas, ¿ya? Y aquel que perdía el partido no ponía una gaseosa, el que perdía un partido lo sacrificaba. ¿Ya? Era lo que también parecía o sucedía de manera semejante en Mochica. El otro dato especial, ya para los moche en su organización política, es que es el único pueblo en el que podemos terminar afirmando que las mujeres eran parte del poder político. ¿Ya? Esto se observa en las cerámicas. En las cerámicas, cuando se está entregando una ofrenda de sangre, ya sangre entregada en una copa al dios Ayapaec, siempre aparecen tres sacerdotes cercanos al dios. Dos varones en los extremos, una mujer en el medio. Siempre hay una mujer entre la élite gobernante. También se terminó observando, ¿ya? También se terminó observando un templo llamado con el nombre del Templo de la Sacerdotisa de San José de Moro, como está en la parte inferior de la diapositiva, una tumba que lamentablemente había sido saqueada previamente por Tomb Raider, por saqueadores de tumbas. Pero luego se terminó encontrando el llamado mausoleo o tumba de la señora de Cao, ¿ya? En el templo de Cao Viejo, y es ahí donde se termina encontrando esta imagen, ¿ya? Reconstruida, esta es la imagen de la dama de Cao, ¿ya? Una señora de más o menos 1,57 m, bajita, ya bajita, pero cuyo vestimenta está hecha de láminas de oro y cobre, ¿ya? Además de eso viene teniendo dos cetros, viene teniendo una corona con una figura de jaguar en la parte superior, viene teniendo una nariguera, un collar ya hecho de oro, y un montón de joyas en todo el cuerpo. Y otra cosa que resalta acá, y no se puede ver muy bien porque esta es una réplica, pero en su brazo derecho ella viene teniendo un tatuaje de una serpiente. Y esta imagen precisamente de la serpiente tatuada termina siendo lo que venían teniendo los sacerdotes o chamanes de la época. Parece que esta señora dio a luz y falleció en un parto complicado, no sé qué pasó ahí, ¿ya? Pero tomen en cuenta de que eso también se observa en Moche, ¿ya? En Moche. Las mujeres como parte de la élite gobernante, ya van a ser una característica muy del pueblo mochica. Profe, en otros pueblos no hay. En otros pueblos lo que existen son mujeres influyentes. Es decir, puede ser la esposa de un gobernante, que es muy importante para el gobernante para tomar decisiones. Pero en el caso de Moche, ellas toman decisiones, ¿ya? Ellas son parte del poder político y es una peculiaridad de los mochicas. Otro punto a destacar es el caso de la cerámica, cosa que ya les decía hace un instante también. La cerámica mochica se va a caracterizar ¿por qué? Uno, por ser una cerámica bicroma, ¿ya? ¿Qué significa bicroma? ¿Ya? ¿Qué significa bicroma? Que termina utilizando dos colores a la vez. Uno termina siendo el color blanco y otro termina siendo el color rojo. La cerámica como tal se hace de arcilla que es de color rojiza y sobre ellos terminaban pintando de color blanco imágenes para hacer un contraste. Ahora, en el paso del tiempo, esa cerámica de blanco sobre rojo ha ido oscureciéndose. El blanco se ha ido volviendo un poco más amarillento, pero se le suele hablar como blanco ocre o se le conoce con el nombre de blanco hueso o color crema, de color crema. El rojo se ha vuelto un poquito más oscuro, así que se le puede llamar rojo indio, ya rojo ladrillo o granate, ya, o granate. Más o menos los colores de la Universidad de San Marcos o los colores de la camiseta de la U, ya si lo quieres poner así. Por otro lado, su cerámica se caracteriza por ser realista, porque ellos van a terminar representando, cosas que en la realidad observan, ya animales, frutos, ya sacerdotes militares campesinos, actividades como la pesca y demás, ya sexualidad, todo, o sea, todo lo que ellos ven lo van a terminar representando. Pero no solamente está lo que ellos ven, sino también lo que ellos creen, ¿ya? Sus creencias religiosas, las imágenes de sus dioses, los sacrificios que realizan, todo eso lo van a terminar representando, ya sea dibujado o con forma, en escultura, ¿ya? Ahora, ¿qué más? La cerámica es documental, ya documental. ¿Por qué documental? Porque se va a terminar en la cerámica dando a conocer, ya dando a conocer lo que ellos terminaban pensando. Porque sobre todo en mucho de la cerámica que es dibujada, ya en las imágenes que son dibujadas, ellos van a poner una secuencia de lo que creen, ya para darle una explicación. A ver, ¿qué más? Dice,
En el caso de la cerámica, ya en el caso de la cerámica hay que tomar en cuenta otras alternativas que terminan siendo importantes, ya importantes. Cerámica iconográfica o pictográfica. La cerámica se va a dividir en dos. La cerámica iconográfica. ¿Cuál es la cerámica iconográfica, profe? Es aquella que en su superficie, ya en el rostro precisamente de la cerámica, se va a terminar haciendo mediante dibujos la representación de su vida diaria, de sus creencias, de sus ceremonias, de sus sacrificios, de sus características del gobierno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá se va a terminar observando la imagen de un mochica que está capturando un pelícano, ¿ya? Un ave. Nada más, ¿ya? Lo está como cazando. Se acabó el problema, ya se acabó el problema. Si te das cuenta, con su mano derecha, a ver, ¿cuál sería esa? Sí, con la mano derecha está agarrando del cuello a este animal y con la mano izquierda tiene un tumi o cuchillo ceremonial con el cual le va a terminar cortando el cuello, ¿ya? Pero, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta con este proceso? Uno de los elementos a tomar en consideración es la forma. Esta forma de cerámica, si te das cuenta, es muy parecida a la cerámica de Chavín, ¿ya? Tiene una base plana, tiene un cuerpo globular o redondeado, tiene un asa en forma de estribo y tiene un pico o gollete. La única diferencia es que en la cerámica de los Chavín principalmente era cerámica incisa. Se raspaba la superficie para dejar grabada una imagen, acá se termina dibujando. Y el cuello ya del pico de la cerámica no es tan ancho como el de Chavín. Particularidades, pero repito, la cerámica es iconográfica o pictográfica cuando principalmente se dibuja. Otra de las imágenes interesantísimas, ya interesantísimas, de la cerámica de Mochica en el aspecto iconográfico es esta. Ya termina siendo una secuencia de un sacrificio humano, ya un sacrificio humano. Acá vamos a terminar encontrando una persona, ya una persona acá, ya en esta parte, una persona desnuda, atada de manos, atada de manos. Acá al costado vamos a terminar encontrando un sacerdote, ya, que viene poniendo un cuchillo ceremonial o tumi sobre el cuello de esta persona, ya, sobre el cuello de esta persona. En otra imagen hace exactamente lo mismo, pero si das cuenta es como si le estuviera metiendo la mano al cuello, ya. Y luego lo que va a terminar pasando es que este de acá va a terminar chorreando sangre, ya. Si te das cuenta están las gotas de sangre que está cayendo. Y este de acá luego va a terminar recogiendo la copa, ¿ya? O la sangre que va cayendo la va a recoger en una copa. Esa copa va a terminar siendo entregada a este personaje que vendría a ser el dios Ayapaek a través de esta copa, con la sangre de las personas sacrificadas. Y acá terminamos encontrando un varón, otro varón y una mujer, ¿ya? Que vendría a ser la representación de la dama de Cao, las mujeres gobernantes de la época, que se acercan al dios Ayapaek para poder entregarle este sacrificio de sangre que se ha terminado realizando en su honor. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta cuando hablamos de los mochicas? ¿Ya? Cuando hablamos de los mochicas. Además de la cerámica iconográfica, habría que tomar en cuenta la cerámica de tipo escultórica. ¿Qué es eso, profe, de la cerámica escultórica? La cerámica escultórica es cuando yo le voy a dar al huaco la forma de lo que quiero representar. O sea, no es que yo dibuje en el huaco, ya no es que yo dibuje en el huaco. Lo que yo voy a hacer es agarrar el huaco, agarrar la arcilla y darle forma de lo que quiero representar. Esta cerámica escultórica se va a terminar dividiendo en dos. Por un lado tenemos a los huacos retratos y por otro lado tenemos a los llamados huacos eróticos. Los huacos retratos, ya automáticamente lo primero que uno piensa es esto, ya terminan siendo los rostros, ya los rostros de la población mochica. Pero este es solamente un tipo de huaco retrato. Los huacos retratos en general terminan siendo formas de rostros, ya, pero también pueden ser de cuerpos enteros, tanto de guerreros, de sacerdotes, de campesinos, de pescadores en sus caballitos de totora o embarcaciones muy grandes, animales, vegetales, frutos o lo que ellos consideren, ceremonias y demás, sacrificios y demás. Todo eso es parte, ya todo eso es parte de los llamados huacos retratos. Claro, los más conocidos de los huacos retratos son aquellos que vienen teniendo forma de rostro. Y si te das cuenta, ya si te das cuenta, nos terminan mostrando varias cosas los mochicas con ese tipo de cerámica. Número uno, vas a poder ver la forma del rostro de los mochicas. Unos con un pómulo mucho más grande que otros, pero por lo general con los ojos semirrasgados o medios achinados.
Lo otro que vas a terminar viendo es que ellos vienen utilizando perforaciones en las orejas. No son aretes, ya no son aretes, son perforaciones, ya perforaciones grandes, como los que se hacen ahora, los que terminan haciéndose tatuajes y demás. No solamente ellos, si te das cuenta, vienen teniendo sobre la cabeza como gorros, pero no son gorros con su visera, sino terminan siendo como chullitos para poder soportar el intenso calor de la zona de la costa norte. No sé si alguno de ustedes tiene familiares en la costa norte o alguna vez ha ido de paseo a la costa norte. Mientras más al norte te vas, el calor termina siendo infernal, ya infernal. En Trujillo hace calor, en Chiclayo hace más calor, ya más calor. En Piura, ni qué decirte, en Tumbes es un horno, es un horno. Uno tiene que estar bebiendo cosas heladas todo el día, ¿ya? Limonada, chicha, a eso me estoy refiriendo, ¿ya? Pero tomen en consideración ese tipo de datos y parece que ellos van a terminar poniéndose estas cosas. Si te das cuenta, mira, este hombre que está acá, ya en el medio, viene teniendo, encima de esta suerte como de gorrito, viene teniendo como adornos, que son como aves que sobresalen. Entonces venían teniendo su moda, ya su moda. Los mochicas venían teniendo su moda, ya su moda, dentro de estas características o costumbres culturales. No solamente están los que tienen forma de rostro, sino que también hay huacos que se les termina considerando como huacos médicos. Hay personas que vienen teniendo, por ejemplo, ¿qué cosa? Hay personas que tienen labio leporino, ya labio leporino, una parte del labio que está cortada. Pueden terminar teniendo, por ejemplo, ¿qué cosa? Pueden tener ceguera, así como este de acá, que representa un sacerdote anciano que está ciego. Este de acá no tiene ojos, ya no tiene ojos. Pero por otro lado, habría que tomar en cuenta quién. Hay personas que tienen uta. La uta es como la lepra, ya hay personas que vienen teniendo parte del rostro que se le viene cayendo pedazos. Pero así como está esto, están figuras de cuerpo enteros como de guerreros, ya, o de frutos como una chirimoya. También pueden ser figuras de animales, ya hay figuras de serpientes, hay figuras de jaguar, hay figura de cuy, hay figura de camote, de yuca, de todo. Los moches representan de todo en sus huacos retratos. Otro tipo de huaco escultórico terminan siendo los huacos eróticos. Y en los huacos eróticos lo que vamos a terminar encontrando son representaciones de sexualidad, ¿ya? Sexualidad. Hace unos años, ya cuando estaba en la universidad con un grupo de amigos, estamos haciendo un trabajo sobre huacos eróticos mochica y ahí nos sorprendía cómo es que diversos investigadores en otras épocas terminaban mencionando que estos huacos terminaban siendo huacos pornográficos, que los mochicas terminaban siendo unos enfermos sexuales por estar representando la sexualidad a través de estas imágenes y demás. Pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Uno no puede interpretar el pasado con los ojos del presente o con el tipo de moral que uno tiene, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay que tomar en cuenta qué es lo que pensaban los moches. Huacos eróticos de mochica hay miles, ¿ya? Miles. No digo decenas ni cientos, digo miles, 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 miles de huacos eróticos. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban representando primero termina siendo, ¿ya? Primero termina siendo una cuestión de la vida diaria. Recuerden, sus huacos son realistas. A diario la gente viene teniendo sexo, ¿ya? Sexo. Y precisamente lo que los moches van a hacer es lo que hay, lo que existe, yo lo represento, ¿ya? Yo lo represento. Pero no solamente esto, sino que van a terminar representando los diferentes tipos, ¿ya? De encuentros sexuales que pueden terminar existiendo. Y te voy a explicar varios casos, ¿ya? Varios casos. Mira, acá tenemos una imagen de sexo común. Un hombre por encima con una mujer. Posición misionero, como se le llama, ¿ya? Una imagen normal, común y corriente de sexualidad entre un varón y una mujer, ¿ya? Pero además de eso, aparece esta imagen que termina siendo especialmente interesante. Quiero que veas este huaco, si no lo has visto anteriormente, y que me digas qué cosa es lo que observas. Hablen. ¿Qué cosa es lo que observas? Si abres el micro y hablas, mejor todavía, así nos ahorramos más tiempo. Se están besando. Se están besando. ¿Pero quiénes se están besando? Un hombre y una mujer. ¿Algo más? A ver si alguien más ve algo más. Ay, ¿Se Es están un muerto. acariciando? ¿Cómo? Es un muerto y una mujer viva. Es una mujer y es un hombre muerto, porque si te das Ajá, es cuenta, un hombre muerto. si te das cuenta, Es un tiene los ojos hundidos y viene teniendo los dientes expuestos. Es una calavera. Pero ¿qué más ven? Hay otra cosa más que espero que estén viendo. hay ¿Se están una tocando? parece. Están Sí. tocando, ya se están tocando, pero ¿te das cuenta qué cosa está tocando la mujer? El pene del otro. El pene del pene del otro, que es una calavera, ¿no? ¿Ya? Pregunta, ¿la calavera tiene pene?
Sí, Sí, depende. ¿cómo? No, ¿cómo? No tiene pene. Si es una calavera, si ya perdió toda la piel del cuerpo, pues no puede haber pene porque el pene no tiene hueso, ¿ya? Entonces, ¿cómo así podría haber esta imagen? Profesor, una pregunta. ¿Me estás diciendo tú que las enfermas de las mujeres mochicas desenterraban a sus esposos muertos y tenían sexo con ellos? ¿Ya? La verdad es que no, ¿ya? La verdad es que no. Te explico, ya te explico. Te pregunto yo, en la actualidad, ¿habrán personas, escucha bien la pregunta, en la actualidad, ¿habrán personas que tienen sexo con muertos, con personas ya fallecidas? Necrofilia. Se llama necrofilia y existe. Yo no estoy diciendo que todos los varones o todas las mujeres, ya todas las mujeres lo hagan. Esto se llama parafilia, ya es una desviación de la sexualidad, pero esta de acá no es exactamente ya una necrofilia. Lo que acá te está queriendo decir es esto. ¿Han visto la película Coco? ¿Han visto la película Coco, muchachos y muchachas? Sí. Ya, los que Sí, han visto profe. la película Sí. Coco, que supongo que han sido todos o casi todos, es una película bonita, bastante bonita. Si no la han visto, véanla, ¿ya? Lo que te van a decir es lo siguiente, ¿ya? Lo que te van a decir es lo siguiente. Cuando tu vida en la tierra se acaba, tu vida tras la muerte sigue siendo exactamente la misma. Y vas a seguir compartiendo con tu familia. Y si tú acá te moriste, ya, o sea, por ejemplo, una pareja, ya, mujer y hombre, esposos, ya, si uno de los miembros de la pareja se muere, ya se muere, cuando se muera, en la otra vida, tú vas a seguir siendo esposo de la persona que falleció. O sea, no es una cuestión de que yo me caso y me divorcio. No, yo me caso y mi matrimonio es para siempre en el más acá y en el más allá. Y eso es lo que se está queriendo representar este Waco Mochica. El hombre, ya miembro de esta pareja, ha fallecido, pero la relación entre la esposa y su marido fallecido continúa. Cuando ella fallezca, seguirá siendo esposa de este varón y seguirán teniendo su vida normal, lo que incluirá hasta cuestiones de sexualidad, sin mayor inconveniente. No se olviden de esos datos, ¿ya? No se olviden de esos datos, muchachos y muchachas, ¿ya? Ellos creen en la vida tras la muerte y esta imagen es importante. Para ellos, la vida tras la muerte termina siendo igual como en esta vida. Hay una de las religiones más complicadas, ya termina siendo la religión judeocristiana, religión católica, evangélica, cristiana de manera general. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una religión de sufrimiento. ¿Ya? Y cuando digo que es una religión de sufrimiento, es que la gente, ¿ya? La gente, mientras más vieja se hace, sabe que la muerte está más cerca. Y cuando la muerte está más cerca, la pregunta es, ya he realizado tantos pecados como para irme al infierno, ¿ya? O me voy a ir al cielo. La gente está en una incertidumbre y no sabe qué hacer. Por eso que hay mucha gente que mientras más vieja se va haciendo, más se refugia en la religión por ese temor a la otra vida, ¿ya? ¿Qué va a pasar en el más allá? Los mochicas, los mayas, los aztecas, no les interesa, ya no les interesa. Para comenzar, no había este concepto del infierno, ya había un mundo de los muertos, pero no el concepto del infierno para los malos y el cielo para los buenos. Y por otro lado, para ellos, repito, si tú eras gobernante, en la otra vida seguirás siendo gobernante. Si tú eras campesino, en la otra vida seguirás siendo campesino. Esto no va a terminar variando, ya no va a terminar variando. Ahora, repito, tú te mueres y en la siguiente vida tu esposa seguirá siendo tu esposa. Profe, ¿no se puede cambiar? No se puede, ¿ya? Tu matrimonio es para siempre, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Mira esto, guaco erótico, ¿ya? Nada que el negro del WhatsApp, nada, ¿ya? El mochica del WhatsApp, ¿ya? Mire usted a este hombre mochica con un pene descomunal, ¿ya? Descomunal. ¿Y por qué venía teniendo un pene tan grande? ¿Habían hombres con un pene desproporcionado como ese? La respuesta es no, 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 imposible, ya, imposible, ¿ya? Profesor, entonces, ¿por qué lo representan así? Recuerden que quienes hacían esta cerámica eran artistas, y lo que este artista está queriendo representar es un culto al miembro viril masculino, ya como miembro de la fertilidad o la reproductividad de la vida. Así como ponen este hombre con un pene gigante, repito, donde se quiere representar que de ahí sale la vida, también tomen en cuenta esta otra imagen. Esta imagen es una mujer con una vagina gigante. Lo que está buscando representar es la vagina, ¿ya? La vagina como elemento de reproducción y de vida, de vida. Es más, la pone a una vagina demasiado abierta, pero con un clítoris acá, ¿ya? Que representa el conocimiento de la sexualidad del cuerpo femenino, ¿ya? Así como está ello, ya así como está ello, tomen en cuenta otros aspectos. Ya hemos hablado de los huacos, repito,
pictóricos o iconográficos donde se terminan haciendo dibujos, y los escultóricos, que es ya sea forma de rostro, de cuerpos de guerreros, de animales, de sacerdotes, de frutos, vegetales, o los huacos eróticos, que son los huacos con representaciones sexuales, ya como parte del reconocimiento de la vida diaria y las diferentes prácticas. Por si acaso, hay huacos en Mochica, ya, de hombres teniendo sexo con llamas, huacos zoofílicos. Hay huacos en Mochica de hombres teniendo relaciones sexuales con otro hombre, ya. Hay huacos homosexuales. Lo que no hay son huacos de lesbianas. Mujer con mujer no aparece. No podría decir de que no porque no existan lesbianas, ¿ya? Pero más probablemente es porque el lesbianismo era socialmente no aceptado. Habían huacos de relaciones sexuales, digamos, grupales, ¿ya? Dos hombres con una mujer, ¿ya? Dos mujeres con un hombre, repito, cosas que en la actualidad también se hacen, los mochicas también lo terminaban haciendo. Ahora, en aspectos culturales, los moches se van a destacar en otros elementos, como por ejemplo en la arquitectura. En la arquitectura, como ya dije hace un rato, si es que estos pueblos están en la costa, el material que van a terminar utilizando termina siendo el adobe. En el caso de los mochica, ¿ya? Ellos van a tener diferentes huacas o templos, ¿ya? La huaca del sol, la huaca de la luna, la huaca del cabo viejo, la huaca rajada, etc. Ahora, ¿cómo se hacía para terminar teniendo tantos bloques de adobe para poder hacer una construcción? Se les conoce con el nombre de adobe tributario. No me acuerdo si lo he puesto acá, creo que no. Pero ¿qué cosa es un adobe tributario, profe? Adobe tributario es porque cada ayllu, cada pueblo, cada familia está obligada a pagar tributo en producción de adobe al Estado. ¿Ya? En producción de adobe al Estado. Entonces, las familias se dedicaban a hacer bloques de adobe para terminar entregándolo y que sean esto utilizado en las construcciones. Ahora, si es que una familia paga tributos en adobe, pues tiene que haber alguien que recoge el adobe y que termina haciendo los registros, ¿ya? Como no hay escritura, se puede haber hecho en quipus, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el que registra el cobro del impuesto no registró bien y no terminó poniendo, por ejemplo, el nombre de tu familia de que ya había pagado? Entonces, lo que comenzaron a hacer los diferentes pueblos mochicas es a los huacos ponerle, o a los adobes ponerle una señal. Por ejemplo, este era un adobe, y yo le terminaba poniendo acá una, dos, tres rayitas, siempre en la parte inferior izquierda. Este era algo así como el sello familiar, Entonces, si alguien me viene a decir a mí, ustedes no han pagado adobe, y decir, aguanta, yo he pagado 200 adobes, ya 200 adobes en tal fecha, tal persona, y todos tienen esas rayitas en la parte inferior izquierda. Así que lo puedes revisar y yo termina siendo mi adobe. Yo no sé si alguno de ustedes habrá visto esto alguna vez. ¿Alguno de ustedes ha recibido un billete en soles, ya, que tenga un sellito? ¿Alguna vez han recibido esto alguna vez? ¿Ha recibido algún billete peruano que tenga un sellito o más de un sello? Ya, sí me termina diciendo Milagros. Pregunta Milagros, ¿y quién le termina poniendo ese sellito? Milagros Mamani, ¿quién le pone ese sellito? Ajá, ya, ajá. Ya, más, el banco no, del banco no, pero sí le están diciendo por ahí, por ejemplo, las casas de cambio, la empresa de cambio, como dice Milagros y como dice Mía. Lo que se está queriendo hacer, por ejemplo, el cambista que termina entregando los dólares o los soles y le pone un sello, es como decir, esto termina siendo una garantía, de una garantía. Yo te estoy dando la plata, confía en mí. Si alguien te dice que esta plata, este dinero está falso, regresa conmigo y yo te devuelvo, porque yo te garanticé que ese billete está bueno, ¿ya? Es lo mismo que estaban haciendo los mochicas con sus adobes tributarios. Por otro lado, recuerden, ellos van a terminar teniendo huacas. Las huacas es la forma en la que se le llama a las construcciones que servían de ciudades de gobierno y a la vez servían de templos religiosos o centros ceremoniales. Aquí destaca la Huaca del Sol. Y al frente de la Huaca del Sol, en el Valle del Río Moche, tienes a la Huaca de la Luna. Hay una particularidad entre la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a estos lugares, a la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, si ha ido a una visita arqueológica en este lugar, a ver si alguien me dice que sí. ¿Alguno de ustedes conoce por casualidad la Huaca de la Luna? ¿Han ido a ver al señor Esipán alguna vez? A ver si alguien me confirma. ¿Nadie? ¿Nadie ha ido?
nadie. Si nadie me responde, porque nadie conoce, ¿ya? Entonces, mira tú vas allá y en la Huaca del Sol no vas a encontrar absolutamente nada. Nada, nada de nada. Por eso no le pongo nada al costado. No hay nada. Profesor, no hay nada, pero sí es un templo. Sí, es que no hay nada porque no se ha investigado. Tú lo ves y parece un cerro, así literalmente. La Huaca termina siendo un lugar que está lleno de arena. El paso del tiempo se va llenando de arena y se ha cubierto de arena. Y los investigadores lo han dejado ahí, porque no hay plata para poder investigar. Ya no hay plata. Entonces, el que sí se ha terminado trabajando y bastante termina siendo la Huaca de la Luna. ¿Ya? La Huaca de la Luna que está al frente. La Huaca de la Luna, ¿ya? La Huaca de la Luna va a destacar por la tremenda cantidad de murales que termina teniendo. ¿Qué hay en la Huaca de la Luna? Por ejemplo, está la imagen del señor de Zipán, que hace un rato, disculpa, de Ayapaec, que hace un rato le terminé mostrando. Vamos a retroceder para que recuerdes la imagen de Ayapaec. ¿Ya? Esta imagen de la parte inferior, tú la vas a terminar encontrando en varios lugares de la Huaca de la Luna. Pero no solamente eso, ya no solamente eso. Vas a encontrar murales donde destaca, por ejemplo, aquí está, destaca, por ejemplo, este que se le conoce con el nombre de la danza de la muerte. Eso también se observa en la Huaca del Brujo, ¿ya? La Huaca del Brujo. Profe, ¿qué es eso de la danza de la muerte? La danza de la muerte es muy especial porque acá se ve a medias, pero se ven personas, ya personas acá, si tú ves, hay una secuencia. Hay personas que están como avanzando, ya avanzando, pero acá adelante hay uno que tiene una soga, ¿ya? Y otro que la tiene agarrada. Y esa soga va a terminar pasando desde adelante hacia atrás. Todos estos están como amarrados y están siendo guiados hacia la muerte. Por eso se le conoce con el nombre de la danza de la muerte a esta propuesta escultórica. No es la única, ya no es la única. También vas a terminar encontrando, por ejemplo, ya te vas a terminar encontrando otra, la rebelión de los objetos. Esta termina siendo muy interesante. La rebelión de los objetos, ya la rebelión de los objetos, vamos a borrar una parte acá para que se pueda ver mejor. La rebelión de los objetos se va a terminar caracterizando por esto. Vamos a ver el puntero. Acá si te das cuenta, mira tú, esta parte que estoy resaltando, él termina siendo un hombre que tiene la forma de una porra, un elemento para poder golpear en guerra. Esta porra tiene brazos y piernas y tiene una porra para poder atacar. O sea, es una porra que tiene porra para poder atacar a los hombres que se están protegiendo por acá. Acá terminamos encontrando un escudo que tiene una porra. Acá tienes otro escudo que tiene una porra. ¿Ya? Y así vas a terminar encontrando varios elementos que están atacando a los seres humanos. La pregunta es, ¿qué, por qué o para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Y la respuesta termina siendo la siguiente. Ya la respuesta termina siendo la siguiente. Lo que sucede, y son dos interpretaciones que existen, puede ser que es una rebelión de la tecnología contra el pueblo de los mochicas. ¿Ya? Profesor, ¿a qué te refieres con eso? Es como, por ejemplo, ¿ya? Nosotros dependemos mucho, ¿ya? De la tecnología celular o de las laptops y las computadoras. Y es como, por ejemplo, si ellos nos comenzaran a atacar después de tanto depender de ellos. Y recuerden que de eso, ¿ya? No hay dibujos, pero sí hay películas. ¿Ya? Y tú puedes encontrar caricaturas de eso, por ejemplo, en el Internet. Pero hay películas como Terminator, por ejemplo, ¿ya? De cómo los objetos se rebelan contra las cosas. O, por ejemplo, Yo Robot, no sé si alguien ha visto esa película, ¿ya? Claro, piensa que las cosas van a terminar teniendo vida y van a terminar atacando a los seres humanos, ¿ya? Pero también podría ser interpretada de otra manera. Estas armas, ¿quién la utiliza? La utilizan los militares. Pero, ¿quiénes son los militares? ¿Ya? Los militares, por lo general, o los que pelean por un pueblo, por lo general son gente del pueblo, del pueblo. Lo que se está queriendo representar acá es que el pueblo se está rebelando contra los gobernantes. Pero para no representar a un campesino o alguien de un sector popular, lo ponen como un objeto rebelándose por sí mismo, ¿ya? Son lo que se pone en Moche. Hay un mural que a mí me encantó cuando fui a Mochica, que se le conoce con el nombre de el mural de los mitos, ¿ya? Así se le llama. ¿Por qué se le llama así? ¿Ya? ¿Por qué se le llama así? Porque lo que tú encontrabas en este mural era, en la parte superior, la imagen del sol y la luna, ¿ya? Abajito se terminaba viendo las estrellas, el rayo, la nube, las lluvias, etc. Y debajo del sol veías una imagen masculina, ya masculina. Esta imagen masculina estaba vestida como si fuera el señor de Zipán. Y la imagen femenina estaba vestida como si fuera la dama de Cao. No te están queriendo decir, por si acaso, que el señor de Zipán y la dama de Cao sean esposos y se conozcan. Porque de los que se han hallado, de los que conocemos, el señor de Zipán y la dama de Cao están muy alejados, como 300 años cada uno del otro, ¿ya?
Lo que pasa es que al parecer los gobernantes de los diferentes valles venían teniendo esa forma de vestimenta, ¿ya? Con una forma, digamos así, común, ¿ya? Común entre ellos. Otra cuestión. Profe, ¿por qué la Huaca de la Luna sí se investigó y la Huaca del Sol no? Bueno, la Huaca de la Luna recibe financiamiento por parte del gobierno, pero no es mucho. Quien realmente termina financiando la excavación o la investigación de la Huaca de la Luna, termina siendo una empresa, y esa empresa termina siendo llamada Bacus. ¿Ya? Bacus. Bacus, profe, de la cervecera, sí. Cada vez que alguien consume un producto de Bacus, ya un porcentaje termina siendo para la construcción o para la investigación de la Huaca de la Luna. ¿Ya? Así que cuando en tu casa había alguna reunión familiar, ¿ya? Y te bebían cerveza, no es porque lo quieran hacer, sino porque estaban apoyando la Huaca de la Luna. ¿Ya? Todo lo hacían por la investigación. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Además de la Huaca de la Luna, tenemos el complejo del Brujo. Se le llama complejo arqueológico cuando en un territorio hay varias construcciones. Y en esas varias construcciones van a destacar dos. La Huaca del Brujo, ya la Huaca del Brujo, y la otra es la Huaca de Cabo Viejo. ¿Y qué cosa hay en la Huaca de Cabo Viejo? En la Huaca de Cabo Viejo terminamos encontrando al señor de Zipán, al señor Zipán. El señor, a la señora de Cabo, que ya te mostré, que era una mujer gobernante de la época mochica, ¿ya? Además de la Huaca el Brujo, o la Huaca de Cabo Viejo, encontramos la Huaca Rajada. Y en la Huaca Rajada encontramos la tumba del señor de Zipán, que además de mostrar el buen trabajo en orfebrería por las joyas que venía teniendo este personaje, destaca otro elemento. Cuando el señor Zipán fallece, recuerden que van a terminar asesinando a su esposa, a sus sirvientes, ya a guerreros, ya guerreros que van a terminar yendo con él a la otra vida como si fueran ¿cómo podríamos decirlo? Como si fueran sus seguidores, su séquito, ¿ya? Para que si en esta vida eran gobernantes, en otra vida lo seguirán siendo, y por eso terminaban llevando a todo ese grupo con ellos. Así como está ello, recuerden que destaca la orfebrería. ¿Qué cosa es la orfebrería? Es convertir los metales preciosos en joyas, ya en joyas. Y van a tener muy finas joyas, precisamente teniendo como muestras los centros funerarios encontrados con el señor de Zipán y la dama de Cao. No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Dejando de lado a Moche, profe, ¿qué pasó con los mochicas antes de terminar eliminando esta cultura? ¿Ya? ¿Qué pasó con los mochicas? Cuando se produce el final del intermedio temprano, hay un gran fenómeno del niño. Y este gran fenómeno del niño va a terminar generando en el norte muchas inundaciones que perjudica la producción agrícola y que termina debilitando la relación entre el gobierno y el pueblo. Este debilitamiento de los gobernantes moche va a terminar siendo o facilitando la invasión de los wari y el dominio sobre ese territorio. ¿Ya? No nos olvidemos. Vamos a ver la siguiente cultura. La siguiente cultura a trabajar termina siendo la cultura nazca. ¿Ya? No te olvides, ¿eh? La siguiente cultura a trabajar termina siendo la cultura nazca. Cuando hablamos de la cultura nazca, muchachos y muchachas, primero recordemos que Nazca se va a terminar ubicando en la actual región de Ica. ¿Ya? En la actual región de Ica. Y su centro se va a terminar ubicando ¿en dónde? Su centro se va a terminar ubicando en el Valle del Río Grande. Acá quiero que veas precisamente el mapa que está saliendo en la diapositiva, y aquí está el Río Grande. ¿Ya? Ahí termina siendo la base de este territorio. ¿Ya? La base del territorio. Ahora, tomen en cuenta, además, muchachos y muchachas, que Nazca, por más que fue un pueblo que destacó por la presencia de militares, Nazca no va a terminar teniendo una gran expansión territorial. Es algo que a mí me decepciona de Nazca. Por la importancia de sus guerreros, uno esperaría que terminen intentando formar un gran imperio, pero por el contrario, no lo van a terminar haciendo, ¿ya? Nazca se va a terminar expandiendo solamente entre Ica y el valle del río Acarí, muy al norte de la región de Arequipa. Nada más, ¿ya? Ese va a ser su único espacio de extensión territorial, ¿ya? Muy pequeño, ya muy pequeño. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Con respecto a la economía de los nazquenses, ¿ya? Como ya te dije, si no es ni Chincha, ni Aymara, ni Tiahuanaco, ni Pucará, su principal actividad económica, ¿cuál termina siendo? Su principal actividad económica termina siendo la agricultura. Ellos se encuentran en la zona de Ica, donde su territorio es semiárido, semidesértico, más seco precisamente que la zona de la costa norte, pero van a terminar utilizando el agua subterránea, ¿ya? Subterránea, a través de tecnologías conocidas con el nombre de galerías filtrantes, que ahí están precisamente presentes. La galería filtrante, espero que lo puedan ver,
termina siendo una excavación en forma de espiral, ¿ya? En forma de espiral. Va bajando, ya va bajando hacia el subsuelo. ¿Qué cosa hay acá en el subsuelo? Por acá vienen corriendo ríos subterráneos. Van a terminar tomando el agua de los ríos subterráneos, ya sea para beber o cuando el agua de los ríos subterráneos aumenta y sube hacia la superficie, va a irrigar el campo para poder cultivar en ellos. Entonces, repito, estas galerías filtrantes que son excavaciones en forma de espiral sirven para poder obtener agua y beber, como también sirven para poder extraer el agua del subsuelo y poder cultivar en sus alrededores. No te olvides tú, ya no te olvides tú. Otra cuestión, como le estaba poniendo acá arribita, no siempre tuvieron un suelo árido, ¿ya? Recuerda ese dato, no siempre tuvieron un suelo árido. ¿Qué significa eso? Significa de que Nazca terminó pasando por 3 momentos geográficos. En una primera etapa, Nazca terminaba teniendo un suelo tropical, ¿ya? Es decir, un lugar donde había una inmensa cantidad de vegetación, Pero ese territorio poco a poco se fue secando, ¿ya? Pasamos en un territorio semitropical o semiárido, ¿ya? En donde, ante la falta de zonas con extensa vegetación, se comenzaron a hacer estas galerías filtrantes para poder sacar el agua del subsuelo hacia la superficie. Y finalmente el territorio se terminó haciendo árido por completo y cultivar ya terminaba siendo cada vez más dificultoso. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? El otro elemento a tomar en consideración con respecto a los nazquenses es que además de la agricultura tienen otras actividades económicas que realizar. Tiene esta cenica, tiene salida al mar, la pesca es otra actividad importante, tienen comercio. Los Nazca van a terminar siguiendo el valle del Río Grande hacia la sierra y van a terminar llegando ¿a dónde? Van a terminar llegando a la zona de Ayacucho. En Ayacucho estaba el pueblo de los Huarpa y con ellos venían teniendo un intenso desarrollo comercial e influencia cultural sobre este pueblo también. En la misma zona de Ayacucho tenían contacto con los Tiahuanaco, ¿verdad? Donde intercambiaban carne, charqui, ganado, lana, etc. Entonces hay comercio, hay contacto con los otros pueblos. No se dejan de conocer, ¿ya? Si bien están separados unos de otros, no se encuentran aislados, ¿ya? No se olviden de ese dato, ¿ya? De ese dato. ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a los nazquenses? Con respecto a Nazca, el otro elemento a tomar en consideración termina siendo el caso del gobierno. ¿Ya? Termina siendo el caso del gobierno. En el caso del gobierno, muchachos y muchachas, ya les he dicho hace un rato, en la época del intermedio temprano, los gobiernos son de carácter teocrático militarista, es decir, sacerdotes y militares comparten las decisiones del gobierno, ¿ya? Pero, lo que hay que considerar también, ¿ya? Es que entre sacerdotes y militares, en el caso de los Nazca, eran los guerreros o los militares quienes más poder o influencia terminan teniendo. No te olvides tú, ¿ya? Entre sacerdotes y militares, los que más poder tienen terminan siendo los militares. Y los militares ya van a terminar dando a conocer el poder que terminan teniendo a través del uso de las llamadas cabezas trofeo. ¿Cómo se observa el uso de las cabezas trofeo? Se observa en la cerámica. Hay cerámica huacos que vienen teniendo formas de cabezas, ya de cabezas que han sido decapitadas como parte de estas ceremonias. O también se observa cerámicas donde hay dibujos de militares que tienen cabezas trofeo en su cinturón. Pero también terminamos encontrando esto en las tumbas, esto y en los templos. Es una cuestión especial. La interpretación, y hay varias interpretaciones, pero vamos con la más común. Los Nazca eran un pueblo guerrero, eso sí, pero era un pueblo guerrero que no se expandía, que no tomaba muchos territorios como se hubiese esperado. Cuando los Nazca terminaban teniendo guerra, ¿qué cosa es lo que sucedía? Al enfrentar y derrotar un pueblo, los militares que participaban en el conflicto, terminaban teniendo el derecho de matar a un contrincante. Lo mataban. Y cuando lo mataban, lo decapitaban. Su cabeza era procesada. ¿Ya? ¿Qué me refiero con que era procesada? La ponían en una olla a hervir, ¿ya? Para terminar sacando el agua, para secarla, ¿ya? Le terminaban sacando los ojos, le sacaban la lengua y le hacían 2 huecos en el cráneo. Uno en la parte posterior y otro en la parte superior, ¿ya? Por ahí le sacaban el cerebro y luego le terminaban poniendo una soga con el cual terminaban amarrando esa cabeza, ¿ya? Esa piel seca, producto de estar hirviéndola, ahora los párpados, porque no tenían ojos, se les terminaba poniendo como
como si fueran grapas, ya, pero hechos solamente con espinas, igual con los labios, los terminaban cerrando. Y los militares nazquenses, ¿qué es lo que hacían? A esas cabezas se las terminaban amarrando en el cinturón. Esas cabezas representaban varias cosas. Primero representaban prestigio, porque a más cabezas significa que soy un militar más experimentado. A más cabezas también tomen en cuenta que implica jerarquía. Yo tengo 20 cabezas, tú tienes 3 cabezas, significa que yo soy un militar de mayor grado que tú porque tengo más peleas ganadas, ya, y todavía sigo vivo. Pero la otra característica o la otra interpretación importante, además de la jerarquía dentro del ejército, es la probabilidad de atemorizamiento. ¿A qué me refiero? Cuando los militares nazca se terminaban acercando a otro pueblo, ¿qué es lo que sucedía? ¿Ya? Aparecían los militares nazca, chatos, 1,60 m, 1,55 m, cuerpo fornido, con algunos cortes en el cuerpo y en la cara producto de las diferentes batallas que han terminado peleando, ¿ya? Vienen teniendo su porra, y además de eso vienen teniendo cabezas trofeo en su cintura. Lo primero que llama la atención son las cabezas de otros seres humanos a los que ellos han terminado asesinando. Entonces, el pueblo que está siendo invadido, evidentemente, va a terminar. Lo primero que ve no es ni la porra ni el cuerpo de estos militares, ve las cabezas de otros seres humanos como yo, al cuales han matado y que por lo tanto también podrían hacer lo mismo conmigo. Es el uso de las cabezas trofeo serviría como un elemento de amedrentamiento, de atemorizamiento a los pueblos a los que ellos van a terminar enfrentando. No te olvides tú. Pero otra interpretación interesante también termina siendo la siguiente, ¿ya? Otra interpretación interesante es que cuando los Nazca venían teniendo guerras y obtenían cabezas de militares que han terminado siendo derrotados, lo que ellos van a hacer, ¿ya? Lo que ellos van a hacer es entregarle a los sacerdotes esas cabezas de los militares derrotados, ¿ya? ¿Y por qué las van a terminar entregando? Porque se las van a terminar entregando a los dioses en ofrenda, ¿ya? A los dioses en ofrenda. Profe, ¿a qué te refieres que lo van a entregar a los dioses en ofrenda? Es que, mira tú, esta es una imagen de una cabeza trofeo, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que es el dios de la cultura nazca, el dios más importante, se le conoce con el nombre del dios Kon, ¿ya? El dios Kon. El dios Kon, ¿ya? El dios Kon es un personaje antropomorfo. Viene teniendo cuerpo, viene teniendo piernas, viene teniendo brazos y viene teniendo el rostro con una cara de felino, que puede ser una máscara, ¿ya? Pero este felino jaguar, viene teniendo en una mano una porra, como si fuera un cetro militar, y en la otra mano viene teniendo la cabeza de un ser humano. Este dios es un dios que representa la guerra. Creo que les he dicho esto la vez pasada. Recuerden, no son los dioses quienes crean a los hombres, sino son los hombres quienes crean a los dioses. Si Nazca es un pueblo guerrero, entonces su dios va a terminar siendo un dios guerrero, Así que si los Nazca terminan siendo un pueblo militarizado, su dios también lo hará. Ellos no cortan cabezas porque se les da la gana, sino porque su dios termina cortando cabezas de sus enemigos. Entonces lo que ellos hacen es cortar la cabeza de sus enemigos como una forma de terminar cayéndole bien a su dios para que éste le termine dando beneficios. ¿A qué me refiero? Insisto, cuando los Nazca tenían guerra con otros pueblos y los vencían, las cabezas de los militares vencidos eran entregadas al sacerdote. El sacerdote hacía una ceremonia en la cual le entregaba las cabezas al dios Kon, ya el dios Kon, agradecido por la victoria de su pueblo, terminaba dando lluvia, terminaba dando alimentos, terminaba dando salud, ¿ya? Que era más o menos una interpretación que se puede dar. Por eso es una ofrenda hacia los dioses. Cuando hablamos de la cerámica, junto con Moche es el pueblo que más destaca en la producción de cerámica. Recuerden que los moches se van a caracterizar por sus huacos escultóricos, mientras que Nazca se va a caracterizar por sus huacos polícromos. ¿Qué cosa implica esto de los huacos polícromos? Implica de que ellos utilizaban varios colores a la vez. ¿Ya? No te olvides tú. Utilizaban varios colores a la vez. Utilizaban hasta 16 tonalidades de colores a la vez. Hay dos colores que utilizan muy poco. Los colores que usan muy poco son el color azul y el color verde. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta no es muy complicada. Lo que pasa es que hay un elemento de la naturaleza, y tú me vas a decir cuál es. Hay un elemento de la naturaleza que termina siendo azul y verde a la vez. Dime tú, ¿qué elemento de la naturaleza termina siendo azul y verde a la vez? Escríbeme o habla. ¿Cuál es el elemento de la naturaleza que termina siendo azul y verde a la vez?
Mar y tierra, ¿ya? Mar y tierra. No, 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 no. ¿Ya? La respuesta es el agua, sí, pero ¿qué agua? ¿Ya? Y termina siendo el agua del mar. ¿Ya? El agua del mar, no cualquier agua, el agua del mar. ¿Ya? ¿Por qué termina siendo azul y verde a la vez? Bueno, es que el color del mar termina siendo azul de manera natural. ¿Ya? Pero, hay mares que vienen teniendo un color medio, más que verdoso, la respuesta sería, tienen un color turquesa. No sé si alguna vez habrán visto eso, ¿ya? Si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a las playas de Paracas, ¿ya? La playa de Paracas, uff, qué hermoso, qué hermosa playa, ¿ya? Qué hermosa playa. Su playa es de color turquesa, mansita, hermosa, ya hermosa. Y eso es precisamente lo que ellos consideraban. Ellos consideraban que el mar terminaba siendo un elemento sagrado. Y como era un elemento sagrado, ya sagrado, entonces no podía ser representado, ya, porque era sagrado, ya, porque era sagrado. De tal manera que, por eso es que esos colores solamente se usaban en caso que se vaya a representar a una divinidad o a un evento religioso, ¿ya? Para un evento mundano, para la imagen de un ave, de un ser humano, de cualquier cosa, esos colores no se usaban. Solamente se usaban para fines religiosos. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? En la cerámica también te termina destacando el horror al vacío. ¿Ya? El horror al vacío. Y cuando hablamos del horror al vacío, acá podemos ver un ejemplo. Su cerámica en su superficie era pintada por completo, en su totalidad. ¿Ya? En su totalidad. A eso le llamamos con el nombre del horror al vacío. Del horror al vacío. Algunas interpretaciones, ¿ya? Hay autores psicoanalistas que plantean esto. Que yo te pregunto esto alguna vez. ¿Alguno de ustedes ha visto o cree haber visto un fantasma? ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguno de ustedes ha visto o cree haber visto un fantasma? Yo, ¿Ya? A ver, explícame. Dime tu historia paranormal. una vez de chico pasé un temblor ahí en mi casa y yo estaba solo normal. Y bueno, sentí calor, me cambié de polo y en el momento que me cambié de polo, veo algo transparente por mi polo, ¿no? Y alguien está sentado donde yo estaba sentado y me salí corriendo. ¿Ya? Eso, que Pues, alguien estaba ahí sentado, tenía una forma humana. ya. ¿Que era un negro? Quién sabe, pero era alguien o no sé. Ya, era un alma. Yo te escuchó que era un negro. Dije, ¿qué pasó? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más tiene alguna historia así paranormal? Yo también, A ver, cuéntame tu historia paranormal. pues no me acuerdo bueno, exactamente lo que pasó, pero los detalles principales era que yo estaba en mi cuarto y tenía 5 años, ¿no? Pues estaba durmiendo en esos momentos, de repente veo que algo se está moviendo dentro de mi, ¿cómo se llama esto? Dentro de la puerta donde estoy yo. Y se ¿Ya? supone que lo que vi era una señora flotando con un vestido blanco y pelos en punta. Y ya, eso. Ya, ahora, miren ustedes. Se supone que estos seres que ustedes han visto, se supone que son personas fallecidas, ¿ya? Y se supone lo que ustedes han visto es su alma, ¿no? Si lo podemos creer así, ¿ya? Si lo podemos creer así. Yo no creo, yo no, digamos así, no rechazo lo que ustedes dicen porque yo he visto, ¿ya? Pero hay otra cuestión que es especial. Se supone entonces que existe una suerte de mundo de los vivos y mundo de los muertos. O sea, dos planos diferentes. Se supone que están diferenciados, ¿no? Se supone que están diferenciados. Lo que interpretan ya los analistas sobre este caso, los psicoanalistas, es que los Nazca también creían exactamente lo mismo, que existía un plano espiritual de los muertos y uno de los vivos. Pero, ¿cómo pasaban los muertos al mundo de los vivos? Entonces lo hacían a través de algunos portales, ¿ya? Algunos portales. Entonces, se considera, ya, de que los Nazca podrían creer o creían de que cuando en su cerámica una parte no era pintada, terminaba siendo un espacio por donde pasaban los muertos al mundo de los vivos. Y por eso es que la cerámica tenía que ser pintada por completo, ¿ya? Para que no se permita el paso de los espíritus al plano de los humanos, al plano de los humanos. Por eso se habla precisamente de este supuesto horror al vacío.
¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de la cerámica de los Nazca podemos ver? Como te decía, destaca lo pictórico sobre lo escultórico. Con respecto a la forma de la escultura de la cerámica, no son muy buenos, no son tan buenos como los mochicas, ¿ya? Como son mochicas. Entonces, si tú terminas haciendo una evaluación, ¿en qué destacan más? Ellos destacan más en el uso de muchos colores, lo pictórico sobre la escultura. Los moche utilizan solamente 2 colores, entonces ellos destacan más en la escultura sobre los dibujos y las imágenes. Pero se habla de que mientras que en Nazca destaca lo pictórico sobre lo escultórico, en Nazca destaca, en Nazca destaca lo pictórico sobre lo escultórico, en moche es al revés. Lo escultórico es más importante que lo pictórico, los dibujos. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Saliendo del caso de la cerámica, nos vamos al caso de la arquitectura. En la arquitectura de los moches, de los mochicas, recuerden, ellos están en la costa. El material que utilizan ya, para la construcción termina siendo también adobe. Ya, también adobe. Segundo caso, ellos van a terminar realizando la construcción de centros urbanos ceremoniales. Y estos centros urbanos ceremoniales van a terminar siendo sus huacas o templos. Su construcción más importante termina siendo Cahuachi. Cahuachi terminó siendo su mayor centro administrativo, o capital si lo queremos terminar llamando así, y en el paso del tiempo fue dejando de lado digamos, su uso urbano, su uso para centro de gobierno, y se convirtió principalmente en un centro religioso, donde se terminaban poniendo los cuerpos de los sacerdotes y de la élite gobernante, ¿ya? Precisamente era su mayor centro de peregrinación porque la gente viajaba para terminar llegando a este templo que era su centro de poder. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Esta termina siendo una imagen de Cahuachi reconstruida en la actualidad. Pero así como encontramos a Cahuachi, tenemos otra ciudad llamada La Tinguiña, ya La Tinguiña de épocas más tardías, y teníamos a otra llamada Estaquería. Se le llama estaquería porque cuando esta fue hallada venía a tener un montón de estacas o palos clavados en el suelo, que al parecer terminaban siendo las columnas por donde se había terminado poniendo su techo, ¿ya? Su techo. Además de esto, ¿ya? Una de las cosas que destaca en la arquitectura de los Nazca termina siendo su arquitectura de tipo planificada. ¿Qué es eso de arquitectura planificada, muchachos y muchachas? Te explico por acá. Vamos a terminar utilizando un ratito la pluma para ver esto, ¿ya? Para ver esto. La arquitectura de los Nazca se caracteriza por lo siguiente. Acá terminamos teniendo una zona de recaudación de impuestos. ¿Ya? De recaudación de impuestos. A su lado vas a terminar encontrando un templo religioso, ¿ya? Una zona de culto. Acá terminabas encontrando, una fortaleza militar, ¿ya? Acá terminabas encontrando un lugar donde se terminaba encontrando el centro de gobierno, algo así como el palacio principal, ¿ya? El palacio principal. Y acá encontrabas la vivienda de los nobles, ¿ya? La vivienda de los nobles. Acá terminabas teniendo las viviendas de los artesanos, quienes hacían joyas, quienes hacían cerámica y quienes hacían los productos que la nobleza o los gobernantes requerían. Y toda esa construcción estaba amurallada, ¿ya? Rodeada por muros. Fuera terminaba viviendo el pescador, fuera vivía el campesino, fuera vivía el pastor, el que terminaba criando animales, ¿ya? Todos ellos vivían fuera. Pero así estaba la construcción de Nazca. O sea, cuando ellos construían, repito, lo hacían siempre con la misma forma. Repito, eso se le llama construcción planificada, ¿ya? Porque hacían como una maqueta previo a su construcción. Eso lo puedes terminar encontrando y es un modelo interesante porque es el primer pueblo que lo hace, ¿ya? El primer pueblo que lo hace. Y quien va a terminar multiplicando este sistema termina siendo la cultura Wari, ¿ya? En el momento que se expande como un gran imperio, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración cuando hablamos de los Nazca? Si hablamos de Nazca, uno de los puntos en los que uno siempre va a terminar resaltando la cultura Nazca termina siendo por los llamados geoglifos o líneas de Nazca. El geoglifo o línea de Nazca, muchachos y muchachas, ¿ya? El geoglifo o línea de Nazca, ¿por qué se va a caracterizar? ¿Ya? ¿Por qué se va a caracterizar? El geoglifo o línea de Nazca, ¿ya? El geoglifo o línea de Nazca, en el caso de este pueblo, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en las pampas de Palpa, Nazca e Ingenio. ¿Qué cosa es una pampa? ¿Ya? ¿Qué cosa es una pampa? Una pampa termina siendo un territorio, una llanura extensa, un territorio plano y muy extenso, ¿ya? Pero además de eso se caracteriza por ser un territorio árido, seco. En ese lugar prácticamente no llueve. Si llueve lo hace cada ¿ya? Muchísimo tiempo y la lluvia termina siendo muy poco, digamos así, de muy poca cantidad, ¿ya? De poca cantidad.
Lo segundo a tomar en consideración es que estos territorios se caracterizan por tener una superficie, ¿ya?, de una arena de color rojiza, ¿ya? Por eso, ¿y por qué vienen teniendo una superficie de color rojiza? Porque vienen teniendo óxido de hierro, ¿ya?, en la parte superior. Óxido de fierro, disculpen, en la parte superior. ¿Cuál es lo importante? Recuerden que el fierro o el hierro tiene algo, ya tiene algo, que cuando le termina dando aire se oxida, ya se oxida. Para que entiendas eso, tú alguna vez debes haber hecho esto, debes haber alguna vez mordido una manzana y debes haber dejado la manzana un rato ahí al aire libre. Y esa pulpa de la manzana que es de color blanca se termina poniendo de color rojiza. ¿Y por qué se pone de color rojiza? Precisamente porque tiene mucho hierro y mucho fierro. De ahí con el aire se oxida literalmente, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Ya qué pasa? Como esta viene teniendo mucho hierro en la superficie, se va poniendo de color rojiza, pero cuando tú sacas ya esa tierra de color rojiza, la tierra de abajo es blanca y por eso se puede hacer un contraste, ¿ya?, entre el suelo rojo y las líneas blancas que se pueden terminar viendo fácilmente desde el aire. La otra característica a tomar en consideración es que, y te lo dije la vez pasada, los Paracas necrópolis, no se olviden que son los antecedentes de la cultura nazca. Recuerden que Paracas ya venía teniendo geoglifos, pero con formas humanas. Las líneas de Nazca, ya, la línea de Nazca, son de diferentes tipos. La mayoría son solamente líneas, ya, líneas rectas, líneas. Algunas vienen teniendo formas geométricas como triángulos, ya, o rombos. Pero las más destacadas de las líneas de Nazca terminan siendo aquellas que vienen teniendo forma de animales. Por eso decimos de que sus geoglifos son principalmente de carácter zoomorfos, ya, zoomorfos. Por otro lado, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estas son las principales líneas de Nazca. Solamente una interpretación, ¿no? Terminamos teniendo, por un lado, a la imagen del mono, de la araña, de las manos, del colibrí, ¿ya? Varios son los animales que van a ser representados por parte de ellos. La ballena, terminas teniendo la iguana, el perro, etcétera, ¿ya? Pero, ¿quién descubre la línea de Nazca? Cosa que ha sido pregunta de examen de admisión. La línea de Nazca la termina descubriendo Toribio Mejía Sexpe, ¿ya?, que fue durante algún tiempo ayudante de Julio César Tello, Pero además de eso, Toribio Mejía Sexpe, terminó dando una interpretación. La interpretación que él daba, es que la línea de Nazca eran caminos ceremoniales. ¿Qué significa eso, profe? Cuando él descubre las líneas, termina preguntándole a la población que vive en los alrededores, ¿ya?, qué cosa significaban esas líneas. La gente ya le terminó respondiendo que esas líneas no eran otra cosa, ya no eran otra cosa que los tótems de las diferentes tribus que vivían en el pueblo Nazca. Es decir, un pueblo A adoraba, ¿ya?, ¿adoraba a qué? Adoraba a el colibrí. Un pueblo B adoraba al perro. Un pueblo C adoraba al, no sé, ¿cuál podría ser? Al mono. Entonces, como ellos adoraban a estos animales, cada cierto tiempo lo que terminaban haciendo era rendirle ofrenda, ¿ya? Se ponían en los alrededores y comenzaban a caminar alrededor de ellos como si fuera una procesión. Por eso hablan de los caminos ceremoniales, ¿ya?, de los caminos ceremoniales. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro punto ya que hay que tomar en consideración con respecto a este pueblo es lo siguiente. Así como está Toribio Mejía Sexpe, está la señora María Reich. Y María Reich, muchachos y muchachas, ¿qué cosa es lo que terminaba planteando? Que esto en realidad terminaban siendo grandes calendarios astronómicos. ¿A qué me refiero? Ella decía, así como los sumerios en Mesopotamia, hablaron, por ejemplo, de la constelación de el toro, del león, de los peces, de la cabra, por poner alguno de las imágenes se me va el nombrecito, del horóscopo, ¿ya? Tomen en cuenta que también se hizo lo mismo, en el caso de los Nazca, va a decir la señora María Reich. Las constelaciones o el grupo de estrellas que ellos terminaban bien en el cielo, le terminaron dando formas de animales, pero no de un toro o de un león porque no lo conocen, ¿ya? Así que pusieron la forma de un mono, de una araña, que sí reconocían, y era solamente para poder representar, insisto, las constelaciones, y con ello, saber cuándo es temporada de lluvia, saber cuándo es temporada de eclipse, y cosas que ellos podían representar. No te olvides tú. Así como está la señora María Reich, tenemos a John Reinhardt.
John Reinhardt, holandés, terminaba planteando de que estas líneas, que terminaban siendo solamente líneas rectas, terminaban sirviendo para identificar los ríos subterráneos, ya, donde se terminaban encontrando las aguas y donde podían obtenerlas en caso de que estas terminen escaseando, ya. También investigadores japoneses hicieron un estudio más grande. Ellos son los que descubren las figuras o los geoglifos de la cultura Paracas, y lo que ellos van a terminar viendo es algo en particular. Si uno pone un mapa, vamos a decir así, ¿ya?, de las líneas de Paracas y de las líneas de Nazca, lo que se termina observando es un camino, ¿ya?, un camino que te termina guiando hacia la ciudadela de Cahuachi, que era el gran centro ceremonial de la época. Era una suerte de guía para las personas que estaban haciendo la peregrinación hacia ese territorio. ¿Qué pasó al final con los Nazca? Porque ya terminamos con la clase. ¿Qué pasó al final con los Nazca? Lo mismo que le sucedió a Moche. Final del intermedio temprano, se produce un gran fenómeno del Niño, y ese gran fenómeno del Niño genera en el sur sequías. Estas sequías, el debilitamiento de Nazca, y facilita la invasión de los Wari sobre este pueblo. Pero Wari y Tiahuanaco son pueblos que tenemos que ver la próxima clase. Así que hasta acá nos quedamos. Vamos a pasar a ver ya tu dirigida, que está, por si acaso, no te olvides tú, está en tu material de trabajo. Vamos a abrirlo, ustedes también lo tienen en su aula virtual, pueden abrirlo para poderlo trabajar conmigo acá, ¿ya? A ver, vamos a buscarlo. Ya, aquí está. Vamos a compartirlo para que lo puedan ver, a los que no lo han abierto anteriormente. ¿Ya? ¿Pueden ver la dirigida, muchachos? Confírmenme. Sí, profesor, se ve. Sí se ve, profe. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, identifique cuál de los siguientes enunciados contiene información que no corresponde al intermedio temprano en los Andes centrales. Cuando hablamos de los Andes centrales estamos hablando del territorio entre Perú y Bolivia, por si acaso, no de la Sierra Central. Dice, ¿cuál enunciado contiene información que no corresponde al intermedio temprano? A, desarrollo de ingeniería hidráulica, particularmente en la costa peruana. Dice, particularmente, no únicamente. En la costa peruana tenemos el tema de los acueductos, en la sierra tenemos el tema de los andenes, pero sí hay tecnología hidráulica en la costa, sí hay. B, existencia de sociedades con teocracia militar en el poder, también. Alto desarrollo de alfarero es la cerámica, especialmente en sociedades costeñas. Mochi y Nazca destacan mucho en eso. Desarrollo de la segunda síntesis cultural panandina. La segunda síntesis cultural panandina termina siendo la cultura Wari, así que eso no corresponde a este periodo. En la 1 la clave termina siendo la D de dedo, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Pregunta 2, ¿ya? Pregunta 2. Dice, las culturas prehispánicas de la costa emplearon diversas técnicas para obtener mayor producción. Una de estas fueron los acueductos subterráneos que se caracterizaron por, ya te dije hace un rato, ¿eh? ¿Para qué me sirvió el acueducto? Para poder extraer el agua del subsuelo, ¿ya? Así que la mejor clave termina siendo la C, el aprovechamiento de las aguas del subsuelo. Pregunta número 3, dice acá, debido a la ausencia de lluvias que caracteriza la costa, los mochicas se vieron en la necesidad de crear innovadoras y creativos sistemas hidráulicos con el propósito de almacenar la abundante agua de los ríos costeños que tienen en los meses de verano. Para ello destacaron la construcción de ¿qué? ¿Ya? ¿Qué cosa van a terminar haciendo ellos? A ver, ya, a ver. Y la respuesta terminan siendo los grandes canales y las represas. Canales como el Canal de la Cumbre, y las represas van a terminar siendo los lugares donde van a terminar empozando las aguas para luego poder ser utilizadas. Así que la mejor clave termina siendo la C de casa, ¿ya? Pregunta número 4 dice, con respecto a las características políticas del pueblo mochica, establezca el enunciado incorrecto. A ver, lo incorrecto en la política mochica. A, no existió un gobierno unificado, ¿verdad? No existió un gobierno unificado, ¿ya? Establezca lo incorrecto, ¿eh? Entonces tenemos que buscar lo falso. Lo primero sí es correcto, porque no existe un gobierno unificado. Las mujeres formaron parte de la élite política, también, ahí está la señora de Cao. El señor de Zipán y la dama de Cao fueron contemporáneos, falso, ya falso, ya, la dama de Cao es más antigua. El centro del gobierno era ejercido desde la Huaca de la Luna, depende, en el Valle del Moche sí, era al parecer el principal centro de poder. Entonces lo que no es correcto es que el señor de Zipán y la dama de Cao eran contemporáneos. Así que en la 4 la clave es la C de casa. Pregunta 5. ¿Qué representa Ayapaec en la cultura moche? Representa el ejército moche y sus constantes guerras. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Entonces, ya. ¿Cuál es la mejor clave con lo que te acabo de decir? ¿Ya? Si Ayapaec representa el ejército moche y sus constantes guerras, ¿cuál termina siendo la mejor respuesta? Por ahí le están diciendo, espero que sea la clave correcta.
Y la clave termina siendo la A de avión. Muy bien, muchachos. La 5 es la A de avión. ¿Ya? A ver, pregunta número 6. ¿Ya? Pregunta número 6. Dice, pregunta 6. Indique el enunciado correcto o los enunciados correctos con respecto a Moche. A ver, 1. Entre los frisos son las esculturas de las paredes, ¿ya? Donde aparece la imagen de Ayapac. Dice, de sus templos encontramos imágenes de sacrificio humano. No se olviden la danza de la muerte, esos personajes que están siendo llevados hacia el ritual para morir. 2. En la tumba de la Dama de Caos se observa, entre sus ofrendas, una gran diversidad de joyas, ¿ya? Eso también termina siendo correcto. 3. Su cerámica usaba 7 colores combinados. No, de Moche 2, 3 a lo mucho, pero solamente 2. Ayapaec es la única deidad a quienes rendían culto los mochicas. No, ellos eran un pueblo politeísta, sino que Ayapaec representaba más el acto de la guerra. Así que la mejor clave es la 1 y 2, que es la clave A de avión. Vamos, pregunta 7. Nazca creó una tecnología hidráulica o manejo de agua con la que logró extender los espacios de captación y concentración de agua, tanto para el consumo como para ampliar las zonas cultivables, ¿ya? ¿Cómo se llamaba esta tecnología que terminaron creando los Nazca? Facilito, lo hemos visto hace un ratito, y se llamaba clave D de dedo, galerías filtrantes. Muy bien, como están respondiendo varios muchachos. Vamos, 3 más y nos vamos. Pregunta 8. En el 2005, el arqueólogo Johnny Isla realizó una investigación sobre una serie de geoglifos hallados en el pueblo de Jauranga, en Ica, que tuvo presencia de la población Paracas, ¿ya? O sea, está diciendo, Paracas tenía líneas, ¿ya? Como la de Nazca. En ellas se aprecian figuras antropomorfas, principalmente dispuestas en las laderas de los montes. Gracias a esto se puede inferir que Paracas y Nazca. Si Paracas venía teniendo imágenes en sus montañas y Nazca viene teniendo imágenes en su suelo, y además sabemos de que Paracas Necrópolis es el antecedente de la cultura Nazca, podemos decir que entre ellos existe una continuidad, ¿ya? No es que desapareció un pueblo y apareció otro, sino que existe cierta continuidad entre estas poblaciones. Son parte de una continuidad regional, cultural regional, así que la mejor clave termina siendo la C de casita. Muy bien, muchachos. Vamos, 2 más y nos vamos a hacer el temático para que descanses. No es una característica relacionada con la cultura nazca del intermedio temprano. No es una, se me están pidiendo la falsa. ¿Su gobierno fue encabezado por una aristocracia militar o guerrera? Sí, ya sí, el militar tiene más poder que los sacerdotes. Difunden el uso de la policromía en la cerámica de Tiahuanaco. En la cerámica de Tiahuanaco no sé, pero que tienen contacto con Huarpa y Tiahuanaco también, y eso influye en la cerámica Huarpa sí, pero en Tiahuanaco creo que no. Su principal divinidad fue Con, sí, este dios que tenía la cabeza de un muerto. Y ante su crisis fue invadida por Wari también. Entonces la mejor clave es la B. Ellos no influyen sobre Tiahuanaco, influyen sobre Huarpa. Ya, sobre Huarpa. Y la última, dice 10, fue una característica de la cultura nazca. Desarrollaron una amplia red de caminos, no, eso lo hace Wari. Construyeron un extenso sistema de andenes, tampoco, eso lo hace Wari. Tuvieron una cerámica polícroma muy elaborada, ya, eso sí, es de los Nazca. Establecieron colonias en diversos pisos ecológicos, eso es Tiahuanaco. Así que la mejor clave para la pregunta 10 termina siendo, ¿cuál? La C de casa. ¿Ya? La C de casa. Muy bien, muchachos. Con esto nos vamos inmediatamente al intranet. Recuerden todo.